Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Nicolás Bullón. Nicolás es abogado de la firma de Checopar, Baker and McKenzie, Perú. Nicolás integra el equipo, ¿no es cierto?, de impuestos de Checopar. Así que, ¿cómo andás, Nicolás? ¿Bien? Excelente, profesor. Bueno, buenos días por acá. Muy bien, todo muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar con Nicolás de un tema complejo, pero súper interesante, que tiene que ver con la recuperación de capital invertido en una reducción de capital por pérdidas, ¿no? Entonces, siempre, ¿no es cierto?, desde la perspectiva tributaria. Entonces, acá la primera pregunta, para ir de lo general a lo particular, Nicolás, es contanos un poquito cómo es el tratamiento tributario de la venta de acciones en Perú, por favor. Claro, gracias. Bueno, para tocar los temas de manera directa, he hecho unos bullets que creo que son los temas importantes. Uno es hablar sobre qué, cuál es el tratamiento, cuál es la tasa aplicable a la venta de acciones, ¿no? Ujú. Básicamente vendría a ser una tasa de 5% para las personas naturales. Por supuesto que hay excepciones, personas naturales domiciliadas. Y en el caso de las personas no domiciliadas, la tasa es de 30%. También con sus respectivas excepciones, ¿no? Tenemos excepciones tales como las acciones que se compran y venden en el MILA, que es esta bolsa donde está Perú, México, Chile. Y en el caso de personas naturales también tenemos excepciones como la tasa de 30% en el caso de ventas que son privadas o extra bursátiles, fuera de la bolsa. Ajá, Eh, de ahí, bueno, también comentar que un tema importante para este 2024 es que no se ha prorrogado la exoneración que tenía este impuesto a la renta por la venta de acciones que se dan en la Bolsa de Valores acá en Lima, en el caso de personas naturales, ¿no? Eso es algo importante, no pasó en el Congreso, lamentablemente, la exoneración, que era un tema que atraía la inversión al país, porque obviamente no se pagaba impuestos, pero bueno, ojalá se vuelva a reincorporar en el futuro. Y bueno, vinculado a todos estos temas, a la venta de acciones, hay algo muy importante y es súper tributario, que es el tema es el costo computable que te permite reducir la renta y determinar la renta neta sobre la cual vas a pagar el impuesto. Es ok, aquí ya donde empezamos a hablar de lo que viene a ser un aspecto que reduce la renta bruta, que es lo que has ganado por tu venta de acciones, y te permite llegar a la renta neta sobre la cual vas a tributar la tasa del 5% o la del 30%. correcto. Bien, bien. Y entonces, frente a esto, nos interesaría saber qué es la recuperación de capital. Claro, está estrechamente vinculado con el último punto, en efecto, que es el costo computable. Ah, Cuando ok, eres domiciliado, el trámite es súper sencillo. De hecho, lo que te permite la ley del impuesto a la renta peruano es reducir tu renta, por así decirlo, con lo que te ha costado esta inversión en su momento. Entonces, ok, tú simplemente haces el trámite y lo que puedes reducir es el costo de adquisición, que es cuánto te costó adquirir, y eso está en la ley y ya está suficiente para el caso de la persona domiciliada. En el caso de la persona no domiciliada es donde entra el tema de la recuperación de capital invertido. Y ya todo se pone un poquito más engorroso, ¿no? Porque básicamente lo que es la recuperación de capital invertido es certificar ese costo. O sea, lo que para la persona domiciliada es simplemente, oye, mi costo de adquisición fue 10, yo vendo a 20, o sea, mi renta es 10, la ok. diferencia. En el caso de la persona no domiciliada, para poder decir que tu costo es 10, tiene que hacer todo un trámite. No simplemente es decir, que el costo de adquisición fue 10, ¿no? ¿Qué es ese trámite? Y eso es lo que viene a ser la recuperación de capital invertido, es certificar ese costo mediante la presentación de documentación que te pide la Administración Tributaria Peruana. ¿Y por qué se hace esta diferencia entre un residente y un no residente? ¿Por qué? ¿Cuál es la Eh, lógica? eh, Ahí entiendo que es más que todo por un tema de control. Ok, En mi experiencia es por un tema de control. En el caso peruano, como las acciones son de una empresa peruana, y toda la documentación y la tramitación es a nivel nacional, es mucho más sencillo acreditar el costo, ¿no? En bien. cambio, cuando una entidad, una persona es no domiciliada, toda la operación, por así decirlo, se ha realizado afuera. Ah, ahora entiendo. Entonces, a pesar de que la empresa obviamente es peruana, ¿no? Pero, por ejemplo, los accionistas normalmente de una empresa peruana, o sea, no normalmente, pero a veces suelen estar afuera y todas las operaciones son fuera y todo, pero la incidencia está en Perú. Entonces, si Bien, tú quieres acreditar tu costo,
tienes que presentar los SWIFT bancarios, tienes que Bien, presentar los estatutos de tu empresa, todos los acuerdos, las juntas generales de accionistas, donde está toda la documentación que permita determinar ese costo, ¿no? bien. Ahora voy entendiendo la lógica del título, esto de recuperar el capital invertido frente a Exacto. una reducción de capital por pérdida, ¿no? Ujú. Entonces, ahora va la pregunta, sería como la pregunta de oro, ¿no es cierto?, en esta entrevista, que es, bueno, ¿qué ocurre frente a la recuperación de capital invertido ante una reducción por pérdidas? Claro. Sí, esa es la pregunta central y de hecho la respuesta la he dividido en dos partes, ¿no? Creo que es Ajá. importante una primera parte hablar de qué es la reducción de capital en Perú, Ujú. entendido como una obligación legal, en este caso, para efectos de esta pregunta. Y el segundo punto, lo que viene a ser ya la certificación bajo este supuesto en específico de la reducción de capital. Entonces, en la reducción de capital, algo que hay que tener en cuenta en el caso peruano es que puede ser, por así decirlo, voluntaria o obligatoria, ¿no? Es una forma de distinguir la reducción de capital. Cuando es voluntaria, es simplemente libremente lo deciden los accionistas, decides reducir tu capital y, bueno, devolver los aportes a los accionistas en lo que corresponda. Pero también está la obligación legal que te la establece la Ley General de Sociedades Peruana, que te dice, oye, tú tienes que reducir tu capital por mandato de la ley cuando hay pérdidas que disminuyen tu capital hasta en un 50%, ¿no? Y no te has podido recuperar en el año siguiente, en el ejercicio siguiente de esa pérdida. En ese caso, lo que obliga la Ley General de Sociedades es a que reduzcas tu capital. Entonces, no hay forma de evitar eso, tienes que hacerlo por ley. Y hay dos formas, nuevamente, de distinguir esa reducción, ¿no? Que puede ser efectiva o nominal. Entonces, la efectiva, como fue el primer caso que mencioné, que es cuando efectivamente al accionista le devuelven el dinero de su aporte, porque Ajá. obviamente había una reducción de capital, y la nominal vendría a ser la de este supuesto que está en la ley, que es cuando no te devuelven nada, pero efectivamente es un mandato de la ley que reduzca su capital para que cumplas con sanear toda esta diferencia porque hay pérdidas, etc. Entonces, ya entrando al segundo punto, que viene a ser la certificación de capital invertido en este caso, lo que sucede es que había la discusión de, oye, si yo he reducido mi capital producto del mandato de la ley y no me han dado el reembolso, o sea, no ha sido un reembolso efectivo, sino ha sido un reembolso nominal para reajustar la situación patrimonial, eso quiere decir que al accionista nunca le llegó el dinero. Ujú. Entonces, la inversión sigue ahí. Yo invertí 100 en una primera compra de acciones, luego invertí 100 más en comprar más acciones. Hubo una reducción de capital, ya sea por amortización de acciones o disminución del valor nominal de las acciones, producto del mandato legal. Eso quiere decir que a mí nunca me devolvieron el dinero. Entonces, mi certificación de costo computable, o bueno, certificación de capital invertido, también se conoce que es lo que estamos hablando, debería salir por el importe que yo efectivamente di y que nunca me devolvieron. Ok, Entonces, ok, sí que, es un tema de... es decir que la, Ujú. digamos, la reducción obligatoria por pérdidas significa, en este ejemplo yo puse 100 y resulta ser que reducción obligatoria por 50, es decir, que esa reducción obligatoria yo debería computarlo como una pérdida, como un costo. eh, claro, para la empresa, ¿no? Entonces, sí. No, digo, para digamos, para el inversor, cuando digo recupero del capital invertido, si yo no he recuperado nada, quiere decir que esa pérdida para mí como inversor se computa Ah, como un costo, por así decir, como ya, ya entendí. achica como la base imponible, es lo que quiero decir, en cabeza del Sí, inversor, sí, ¿no? correcto, correcto. Se mantiene ese costo para el inversor porque al final nunca le devolvieron, nunca hubo Exacto, una devolución efectiva del dinero, exacto, efectivamente, sí. exacto. Bien, bien, bien. Y escúchame, en estas cosas siempre suele haber opiniones encontradas, ¿no? De lo que opinan los contribuyentes y lo que opina el fisco. Correcto. ¿Hay algún tipo de precedente en Perú con este tema? ¿Se ha expedido el Tribunal Fiscal o Ujú. algo? Sí, de hecho ya hay pronunciamientos tanto de la Administración Tributaria, que viene a ser la SUNAT, el Tribunal Fiscal, que es como el máximo órgano resolutor a nivel administrativo en el país en materia tributaria, y también del Poder Judicial, que viene a ser ya la instancia siguiente, ¿no? Cuando ya te vas a un proceso contencioso administrativo. Y recientemente ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema, que ya es el máximo órgano resolutor a nivel de Poder Judicial. Entonces, lo que por lo menos cree la SUNAT y el Tribunal Fiscal, está en línea ambas instituciones, es que las
la certificación del costo, la certificación del capital invertido, en el caso de una reducción de capital, ya sea nominal o efectiva, debería hacerse por el monto remanente. Es decir, a ellos no les importa si es que hubo una devolución o no del aporte al accionista, sino que, por ejemplo, tú tenías tantas acciones, tenías 10 acciones, han amortizado 6 acciones, te quedan 4. Tu costo es solo sobre esas 4 acciones. Las 6 ya no existen porque obviamente ya salieron de tu esfera, se han reducido, se han eliminado, entonces ya no corresponde certificar el capital invertido sobre esas 6. Claro. Esa es la posición de la SUNAT. Entiendo que surge también por un tema de recaudación. Obviamente hay un perjuicio al fisco, entre comillas, en el sentido de que, oye, si es que yo te certifico todo el costo que has tenido histórico, a pesar de que así debería ser, porque la ley te dice que ha sido una devolución nominal, yo voy a terminar perdiendo, ¿no? Como administración. Entonces, entendería que por esa línea va. En esa línea también han argumentado su posición y el Tribunal Fiscal lo ha validado, ha dicho lo Ok. mismo, que es el siguiente órgano, ¿no? Ya a nivel judicial, sí la posición ha sido a favor del contribuyente y debo decir que es la posición que yo también creo que es la correcta, ¿no? La jurídicamente correcta en realidad, obviamente es una opinión, Mm, que es el hecho de que si es que no había una devolución efectiva y solo ha sido nominal en base a una obligación de la ley, lo que correspondería es que te certifiquen toda tu inversión, ¿no? Porque de hecho no ha habido una recuperación previa del capital invertido. Y ahí ya saliéndonos de la figura jurídica de recuperación del capital invertido, si nos vamos simplemente a los hechos, nunca ha recuperado ese capital invertido porque simplemente ha habido una reducción nominal, ¿no? Por ujú, mandato de ley. ujú. Entonces, eso ha sido la posición también del Poder Judicial en la primera y segunda instancia a nivel nacional y a nivel de Corte Suprema, como bien ha preguntado el profesor, hay ya una sentencia, bueno, de hecho debe haber más, pero ha habido una reciente que ha sonado bastante en las redes sociales y en el mundo tributario, que es una sentencia de la casación 8447-2021 Lima. Y por si alguien ve el video y interesa buscarla, en esa sentencia lo que se dice es que la recuperación de capital invertido, en el caso de una reducción de capital, cuando sigue por mandato de la ley, es la certificación tiene que salir por todo el importe, ¿no? Por todo el importe efectivamente invertido, por todo lo que ha costado la adquisición de las acciones. Claro. Entonces, eso es una posición positiva, creo yo, tanto para el contribuyente, también como para el sistema jurídico que tenemos acá. Y bueno, eso fue lo que ha dicho. No ha sido precedente de observancia obligatoria, cabe señalar. De hecho, y no he ubicado yo una sentencia que se llame precedente vinculante acá en Perú, que es como que una sentencia en la que sí o sí ya todos los órganos que están por debajo tienen que resolver igual. No he encontrado algo así para este tipo de casos, perdón, pero sí es una sentencia de todas maneras positiva, ¿no? Entonces, que ya como que sienta más o menos la línea de la Corte Suprema sobre lo que tiene que esperarse cuando una persona pide la certificación de capital invertido en ese tipo de casos. Es decir, que si yo invierto 100, ¿no? Que es mi costo como inversor, y resulta ser que tengo 50% de pérdidas, con lo cual hoy lo mío vale 50, ya no vale más 100. Corregime si me equivoco, lo que la Corte Suprema terminó diciendo es, este, se debe computar 100, no 50. ¿Es así? Correcto, es Ok, correcto, eso sí, bien, es así. perfecto. Y para terminar, Nicolás, te quiero hacer una pregunta. El reembolso de capital, es decir, reducción voluntaria, cuando la empresa le reembolsa la inversión al accionista en Ujú. bienes, digamos, en especie o en efectivo, no importa, hay un reembolso efectivo. ¿El reembolso está grabado con impuestos en Perú? La devolución del aporte, no está grabado con el Ok, impuesto. ok, bien, Ujú. perfecto. Bien, Nicolás, la verdad ha sido muy interesante esta charla sobre un negocio jurídico muy particular, ¿no es cierto? Que es esto de la recuperación del capital invertido frente a la pérdida de capital. La verdad que un tema súper interesante y podríamos decir hasta incluso poco explorado, con lo cual esta entrevista, para aquellos que les interese, seguramente la van a ver y la van a ver muchos. Hemos Sí, ojalá. conversado con Nicolás Bullón, abogado de la firma Checopar, integrante del equipo de impuestos, Baker McKenzie, Oficina Perú. Nicolás, gracias por tu tiempo y seguro no van a faltar oportunidades para un próximo Legal Insight contigo sobre temas tributarios. Excelente, profesor, muchas gracias a usted por la invitación. Muy bien.